Ageo, capítulo 13, versículo 6. ¿Me confirma cuando haya encontrado? Quiero que leamos este versículo en voz alta todos. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de la siguiente manera: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ella fui herido en la casa de mis amigos. Amén. Y le responderá, con ella fui herido en la casa de ¿quiénes? No de los enemigos, sino de ¿quiénes? Pueden sentarse. Gloria a Dios. Bendigo a toda la iglesia, como bendigo a la audiencia que está viéndonos a través de las redes sociales. Esperamos que sean bendecidos los que no pudieron estar hoy acá en la iglesia y que ustedes también sean muy bendecidos. Yo quiero hablarles un tema importantísimo que encontramos en la palabra, y el tema que les voy a hablar en esta mañana es cuidándonos del fuego amigo. ¿De qué les voy a hablar? Cuidándonos del fuego amigo y cuidando al amigo de nuestro fuego. Voy a utilizar un término que en la jerga militar o en el ambiente militar es muy usado y se denomina fuego amigo, gloria al nombre del Señor, o fuego aliado. Ese término en la jerga militar o en el ambiente militar, fuego amigo o fuego aliado, es cuando un bando, un pelotón, un escuadrón, un ejército amigo, por algún error de la vida, por alguna circunstancia interna o externa, entre ellos se acaban, se destruyen. Entre ellos se matan, sea errores humanos, sea errores técnicos, sea errores de objetivo, entre ellos se acaban. Y voy a decirle una gran verdad: muchos más son los muertos del fuego amigo que del fuego enemigo. En todas las guerras habidas, según leyendo algunas estadísticas, antes de venir a predicar a ustedes, leyendo algunos comentarios, algunas noticias a nivel mundial y a nivel nacional, han habido más bajas del fuego amigo que del fuego enemigo. ¿Pero por qué ocurre eso? ¿Será que el ejército enloquece en algún momento de la vida? ¿Será que las personas no coordinan? ¿O será que las emociones están en una efervescencia que no las pueden controlar? ¿Qué ocurre? Aquí ocurren varias cosas. ¿Y por qué voy a hablar de eso? Porque nosotros somos el ejército de Jehová. La iglesia de Cristo es comparada con un ejército, óigame bien. La iglesia de Cristo es comparada con una familia. La iglesia de Cristo es comparada con un remanente, con un cuerpo. Y por lo tanto debemos de entender lo que ocurre en el rango espiritual o en el rango militar mejor, para traerlo a colación al rango espiritual. Porque los ejemplos que Cristo nos dio a través de la palabra referente a la vida eterna, diario tomaba ejemplos de la tierra. Diario tomaba ejemplos de la vida secular, de la vida familiar, de la vida natural, de la vida cotidiana, y los aplicaba a la vida espiritual. Así que no se desvíe de la enseñanza. Recuerde, y fui herido en la casa de mis amigos. Pero ¿por qué ocurre esto? Vamos desmenuzando lentamente esta enseñanza para poderla entender. Amado hermano, cuando un bando militar amigo, cuando un pelotón, cuando una escuadra militar, llámele como le querramos llamar, se ataca entre sí misma, se destruyen entre sí mismos, lo primero que yo quiero enseñarles en esta mañana es que han habido errores. Errores. Y esos errores, amado hermano, son humanos.
Esos errores los cometen obviamente los humanos que componen el grupo, llámese familiar, llámese militar, llámese social. Mire, tenemos un ejemplo que cae como anillo al dedo, decía mi amada madre. ¿Qué está ocurriendo en Colombia? El colombiano matando al colombiano. ¿O no? El colombiano destruyendo lo que tiene el otro colombiano. Está bien que nos vengan a destruir los de afuera, pues nosotros como patriotas defendemos lo nuestro, pero el colombiano está destruyendo al colombiano. El nacional destruye al nacional sin importarle, argumentando ideologías que no tienen sustento de justicia. En el plano espiritual, en el plano que nos compete, no voy a hablar de política, pero en el plano que nos compete, tomaré algunos ejemplos, pero en el plano que nos compete, es necesario que entendamos que aunque tenemos ojos de diferente color, tenemos cabello de diferente color, altura de diferentes medidas, peso de diferentes gramos, educación de diferentes grados, sin embargo nos une algo que se llama Jesucristo. Yo quiero que me correspondan si es afirmativo lo que digo. Nos une algo que se llama, la persona maravillosa que se llama Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Por lo tanto, ningún cristiano debe de formar rancho aparte, a no ser que esté bajo la sombra y la cobertura de Jesucristo. Todos los cristianos debemos de estar bajo la sombra de nuestro Salvador Jesucristo. Como dice Efesios, un solo cuerpo, un solo bautismo y una sola fe. Entonces, arrancando de ese principio bíblico, nosotros no podemos mirarnos indiferentes para que nuestra humanidad no resalte los errores que tiene. Porque nuestra humanidad no muestra la cantidad de errores que tiene, porque Jesucristo es el que se presenta frente a nosotros y es el que oculta nuestros errores. Porque en Cristo Jesús es Él, la persona de Cristo, que nos hace perfectos ante el Padre. El día que se quite Cristo del frente de nosotros, todo el mundo se horroriza, hasta el mismo diablo se horroriza. Porque el que hace diferente, amado hermano, nuestra vida ante Dios y ante las potestades del infierno es la persona de Cristo, a su nombre. Porque Cristo es lo que, amado hermano, nos abre entrada al reino de los cielos. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Por lo tanto, nuestra idiosincrasia, nuestra educación, nuestra economía, nuestro intelecto, lo que hayamos podido lograr, esos son credenciales, no las vaya a sacar. Son credenciales de papel. Yo muestro el sello del Espíritu Santo y la sangre de Cristo que me cubre, y es la credencial que me da el paso a la vida eterna. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Esta verdad no la entienden todos los evangélicos, tristemente. Y no hablo de ustedes porque ustedes son pueblo entendido, hablo de cantidad de evangélicos en el mundo. Y por eso es que atacan muchos entre iglesias y entre congregaciones, se atacan mutuamente, ignorando que somos un solo pueblo, ignorando que somos una familia, ignorando que somos un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. Ningún predicador es cabeza de la iglesia, ningún evangelista es cabeza de la iglesia, ningún apóstol es cabeza de la iglesia. El único que es cabeza de la iglesia se llama Jesucristo. Dale un aplauso glorioso al Señor. Aleluya. Pero lamentablemente no podemos tapar la verdad. Hay muchos creyentes que han muerto en el fuego amigo. Así como muchos militares han habido o han existido y murieron por el fuego amigo. Entonces, dentro de los errores humanos están los motivos. ¿Qué significa un motivo?
Un motivo significa causa que determina la existencia de una cosa a la manera de actuar de una persona. Quiero decir que de acuerdo a la forma de nosotros actuar somos movidos por motivos. Cuando la chica se va a presentar o se va a encontrar con el chico que le agrada, ese día hace el oficio más temprano. Ese día la casa la deja arregladita y ella se arregla. Hay un motivo. Hay un motivo. Hay algo que la motiva. Pero el día que no la dejan salir para encontrarse con el chico, pobre casa. Ese día no hace el oficio. Ese día no se arregla. Ese día no tiene motivación. Recibió la orden de hacer aseo a la casa y por llevarle la contraria al que le dio la orden, hasta las 3 de la tarde barre la casa. Y eso, como decimos en Santander, chambonamente. Pero eso es producto de un error en ella. Es producto de un error en él. Es producto de un error. Y esos errores, amado hermano, están clasificados en voluntarios o involuntarios. Pero antes de mirar los errores voluntarios o involuntarios, debemos de mirar que también cuando se produce el fuego amigo es porque hay errores técnicos. Óigame bien, errores técnicos. Y la palabra error significa falso o desacertado. Quiero decir, si hay errores humanos o errores técnicos, lamentablemente cuando hay un error estamos mezclando algo que es falso o algo que no es acertado, es desacertado, porque viene la motivación. Entonces, la otra falla son los errores técnicos. Y cuando hablamos de errores técnicos, estamos hablando de la rama del saber humano, por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada son tenidos mediante la observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas a la formulación de los hechos. Óigame bien esto. La mayoría de guerras que se efectúan es aire, tierra, tierra, aire. Hoy por hoy la tecnología ha avanzado tanto que mientras un ejército avanza por tierra, en carros, en motos, en tanques, el otro ejército avanza por el aire. Y van avanzando, pero a veces hay mala o no hay nada de comunicación entre aire y tierra. Y cuando no hay nada o hay mala comunicación, entonces de ahí que vienen los resultados que se destruyen entre sí. Apliquemos esto un ratito a nuestra vida familiar. Mire para acá. ¿Cuántas familias numerosas? Numerosas más de 2, más de 3, más de 4. ¿Tienen mala o no tienen nada de comunicación? Y están rodeados. Y están, amado hermano, estresados por la multitud. Pero la comunicación entre ellos no es nada. O hay mala comunicación. Usted podrá tener este aparato el más novedoso del mercado. Podrá tener el más poderoso en cuanto a tecnología se refiere. Pero en algunos lugares del planeta, aunque tenga el aparato, el celular o el móvil más poderoso, más avanzado, allá no llega la señal y queda incomunicado. En el plano espiritual, usted puede ser el gran don fulano o la gran señora fulana, pero si no sabe tener señal de su familia y no sabe apreciar la señal de su familia, no vale un centavo.
La falta de comunicación o la mala comunicación no le hace que tenga bueno o mal móvil. Lo hace que tenga una buena señal. Y nosotros como familia cristiana debemos de tener una buena señal, porque es la señal del Espíritu Santo. Y esa señal del Espíritu Santo está en cada rincón, está en cada lugar, en cada esquina del planeta. Y usted no puede, yo no puedo fallar, porque el Espíritu Santo está en nosotros y Él siempre nos dará la señal. Tristemente, hay familias que se autodestruyen. ¿Algún error vieron en algún miembro de la familia? Y fue el motivo suficiente para agarrar y cazar una pelea de por vida. Tristemente hay creyentes que se autodestruyen. Creyentes que aman a Dios, que le sirven a Dios, que quieren ir al cielo, pero se autodestruyen por la falta de comunicación. Porque cogen una pugna el uno contra el otro, hasta que no desaparece el uno, no descansa el otro, y siguen con el otro miembro de la familia. Eso se llama fuego amigo. ¿Por qué no agradecerle a Dios porque tenemos los papás vivos? Los que lo tienen, los dos míos ya partieron a la eternidad y sí que me hacen falta. ¿Por qué no agradecerle a Dios que tiene hermanos vivos? Es un poco bobito, pero ahí está. Para su concepto bobito. ¿Por qué no agradecer que tiene una hermana mayor que aunque le jala cada rato en las orejas, pero la tiene viva? ¿Por qué no agradecer que tiene un hermano que raspa hasta la olla, pero lo tiene vivo? ¿Por qué no agradecer que hay un templo donde nos podemos reunir? No es el más lujoso de la ciudad, pero lo tenemos. Mujer, ¿por qué no agradecer que tiene un esposo que la cuida, la protege, le alimenta, la cuida, aunque sea gruñón, pero lo tiene? Varón, ¿por qué no agradecer que tiene una mujer que cuida de sus hijos, le tiene su comida, ropa a tiempo? Es un poquito gordita, pero la tiene. Lamentablemente, tenemos un enemigo en común que se llama diablo, el Señor lo reprenda. Pero a veces los ataques nuestros no son contra él, sino contra el hermano. En vez de coger el arma espiritual y apuntar al enemigo, le apuntamos. Y le voy a decir una cosa. En el rango militar, cuando un arma se apunta hacia un amigo, el disparo nunca falla. Pero cuando el arma se apunta hacia un enemigo, muchas veces falla. Pero póngale el arma hacia algún amigo, mucho más muerto, que el amigo está limpiando el arma y se le disparó el arma y mató a un amigo, no le estaba ni apuntando, pero lo mató. Cuidemos de no matar a nuestros amigos con nuestro fuego. Y cuida usted de no matar a su hermano con su propio fuego. Tenemos muchos ejemplos y quizás no termine este mensaje en esta mañana, quizás tenga una segunda parte. Pero voy a nombrar un ejemplo. Caín mató a su propio hermano. Abel no fue asesinado por un extraño. Abel no fue asesinado por un extranjero. Abel no fue asesinado por uno fuera de la casa. Fue asesinado por uno dentro de su casa. Pero ¿cómo fue ese asesinato? Hemos oído muchas veces predicar sobre este tema, pero olvidamos muy poco el modus operandi en que aquel hombre, de una forma voluntaria, y cuando las cosas se cometen de una forma voluntaria y llega hasta el asesinato de un hermano, se llama fratricida. Fratricida es aquel que asesina a un hermano. Fratricida es aquel que utiliza el fuego amigo para matar a un hermano. ¿Y qué dice la Biblia?
La Biblia dice y nos enseña el rumbo, el futuro que escogieron los dos muchachos. El uno fue pastor de ovejas, Abel, y el otro fue labrador de la tierra. Ningún trabajo es rechazado por Dios. Después de la caída, ningún trabajo, porque la sentencia después de la caída fue: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Así que el que trabaja detrás de un escritorio, dele gracias a Dios. Y el que trabaja abriendo brechas o chambas en una carretera, dele gracias a Dios. Ningún trabajo es vergonzoso. Caín, labrador de tierra, agricultor. Abel, pastor de ovejas. Todo caminaba aparentemente bien, aunque Caín no era perfecto, Abel tampoco era perfecto. Quizás Abel había demostrado muchos errores ante su hermano Caín. Y quizás Caín también lo mismo, muchos errores. Y la humanidad de cada uno en algunos momentos estaba en efervescencia, y es normal que usted todas las veces no sonría. Es normal que todas las veces yo no sonría. No siempre me van a ver sonriendo. Hay ocasiones que me ven con el ceño fruncido. Es normal. Las cosas fueron andando hasta que un día se presentaron ante Dios. Y déjeme decirle, el día que nos presentemos ante Dios como hoy estamos presentados ante Él, todas las cosas caerán por su peso. Escúcheme, iglesia. Todas las cosas delante de Dios están descubiertas. No hay nada que oculte. El dinero no podrá ocultar, el traje hermoso no podrá ocultar, el carro de 300 millones no podrá ocultar a nadie nada de sus defectos. Un día se presentaron Caín y Abel ante Dios. Caín trajo de lo que él podía traer. Abel trajo de lo que él podía traer. Dios no le recriminó a Caín la ofrenda. Algunos predicadores dicen que Caín fue rechazado porque presentó yuca podrida. Falso, la Biblia no dice eso. Falso. Para Dios la ofrenda vale igual, sea mucho, sea poco, siempre y cuando la actitud del corazón sea la mejor. Pero si la actitud del corazón no es la mejor, usted puede traer camionados de billetes, usted puede traer cajas de diezmos, usted puede traer una cantidad de dinero que al pastor le puede cambiar la vida de la noche a la mañana, pero si la actitud de su corazón no es la mejor, lamentablemente se pierde toda la ofrenda. Pero si la actitud del corazón es la que agrada a Dios en el momento de presentar la ofrenda, recibe la aprobación de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Caín se presentó, arregló el altar. Abel arregló el altar. Caín trajo el fruto de la tierra, lo mejor. La Biblia no habla de lo mejor o lo peor. La Biblia dice que trajo el fruto de la tierra. Y yo, usando el sentido común, Caín, ¿por qué no iba a presentar lo mejor si no había quien le robara legumbres? Si estaba toda la tierra para ellos, pues trajo lo mejor. Abel trajo lo mejor. Pero había una gran diferencia entre la ofrenda de aquella época y la ofrenda de hoy. Y es que la aprobación no la daba el pastor, la aprobación no la daba una oración de un líder, la aprobación venía del cielo directamente. Los dos se presentaron y esperaban, los dos esperaban que Dios aprobara la ofrenda. Y dice la Biblia, o la Biblia no dice, sino el estudio un poco profundo de la palabra, enseña que para que la ofrenda fuera aceptable ante Dios, el Dios del cielo derramaba fuego sobre la ofrenda del ofrendante que la aceptaba. Pasó el tiempo y de un momento a otro cayó fuego del cielo sobre la ofrenda de Abel. Pero la ofrenda de Caín seguía intacta. Eso a Caín le rebosó la copa. Porque déjeme decirle, la ofrenda que damos rebosa lo que tenemos. Por eso dice en San Mateo, cuando traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja la ofrenda quieta y ve y reconcíliate con tu hermano. Y después de que te reconcilies con tu hermano, presenta la ofrenda. Pero tristemente hoy damos la ofrenda aún acordándonos que tenemos algo contra el hermano y damos la ofrenda y no ocurre nada.
no ocurre aprobación de Dios, no ocurre que Dios se agrade y las cosas van desmejorándose y desboronándose por dentro. Y cuando vemos, es como el edificio de Estados Unidos que se cayó. No hicieron caso a las advertencias que los ingenieros dieron antes de que se cayera la construcción. Y cuando alguien se destruye en la iglesia es porque no ha hecho caso a las advertencias de la palabra de Dios. No porque Dios no haya hablado, sino porque traen la ofrenda acordándose. ¿Y saben qué dicen y piensan para sí? Que venga él, que venga ella. Y presentamos la ofrenda. Y creemos que con presentar la ofrenda todo quedó saneado. En su programa, en el programa de Dios no. Resulta que cuando el fuego cae sobre la ofrenda de Abel, es una señal de aprobación, ellos lo sabían. Caín, en vez de buscar la razón por la que el fuego no cae, se ensaña contra su hermano. Inmediatamente Dios le habla. Abel no se dio cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Lógicamente Dios se da cuenta de todo. ¿Y sabe qué le dijo Dios a Caín? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Y yo te pregunto, mire para acá, ¿por qué decae tu semblante cuando ves a ese hermano que no te cae bien? ¿No será que está afilando el cañón para ponérselo en la cabeza al amigo? ¿Por qué decae tu semblante cuando ve al hermano que viene por el frente suyo y que no se congrega donde usted se congrega? ¿Por qué decae tu semblante? ¿Por qué decae tu semblante cuando alguien te invita al culto y una vez se enfurece? ¿Por qué decae tu semblante? Y el Señor le dijo a Caín, ¿por qué has decaído tu semblante? ¿Y por qué te ensañas contra tu hermano? Lo dije de un comienzo, somos diferentes. Tenemos ojos de colores diferentes, colores de cabello diferentes, con textura diferente, pero eso no nos hace que estemos fuera del cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y Dios le dijo, ¿por qué decaíste tu semblante? ¿Por qué te ensañas contra tu hermano? Abel inocente. Y quizás en esta mañana algunos son inocentes de la forma como usted lo mira o a usted lo miran. Caín se llenó de motivos, pero motivos oscuros. Y cuando ocurre el fuego amigo es porque internamente alguno de los bandos o alguna persona se ha llenado de motivos contra alguien y buscará la ocasión. Muchos que han ido al servicio militar cazan una pelea con un superior y ¿sabe qué dicen descaradamente aquellos? Cuando estemos en el monte nos vemos. Y muchos jefes y capitanes y comandantes han muerto porque sus subalternos aprovecharon la balacera que había de parte y parte y se lo llevaron. Y el reporte que pasaron fue muerto en combate, pero fue fuego amigo. Hoy la iglesia, como miembros del cuerpo de Cristo, nos llenamos de motivos. Y hoy el enemigo común no lo estamos atacando. Y la iglesia hoy se está autodestruyendo. Hoy nos estamos acabando entre sí. Hoy nos estamos destruyendo entre sí. Vemos un error de un hermano y nos llenamos de motivos. Pero motivos malos, motivos que son basura. Fueran motivos para celebrar, fueran motivos para bendecir, fueran motivos para invitarlo al menos a un tinto, fueran motivos. Busquemos motivos para el bien, pero no busquemos motivos para el mal. Caín se llenó de motivos. ¿Qué culpa tenía acá Abel? Si Dios aprobara la ofrenda, si Dios hubiese aprobado la ofrenda de él, ¿qué culpa? ¿Qué culpa que Dios te bendiga a ti y a ti no te bendiga? ¿Qué culpa?
¿Qué culpa que Dios te prospere a ti y al otro no lo prospere porque está lleno de envidia mirándote a ti? ¿Qué culpa tenía Abel? A ver, dame una razón para haberlo matado. El otro fue que se llenó de motivos. Y cuando uno llena el corazón de motivos, cualquier cosa que se llene, sea un recipiente, el corazón o la mente o cualquier cosa, todo tiene una medida. Se va a rebosar. Y se llenó de motivos. Y como dijo un pelado por ahí, un chino por ahí, craneó un plan maquiavélico. Craneó un plan perverso. Y le dijo a su hermano, para un día festivo, vamos a un paseo al campo. Cuídese de esos que lo invitan inesperadamente a paseos. Cuídese de esos que nunca lo invitan ni a una gaseosa y ahora sí lo invitan a un paseo. Y le dijo, te invito a que salgamos al campo a un paseo. Abel confiaba en su hermano, si Caín era el mayor. Y siempre el menor anda confiando en el mayor. Y siempre el menor sin querer se ampara bajo la sombra del mayor. Y siempre el menor anda, si el mayor está en la casa, el menor está tranquilo, ¿cierto? Si el mayor está en la casa, no hay temor a la oscuridad porque recurre al hermano mayor. Pues resulta que Abel confiaba, por decirlo de una forma, ciegamente en su hermano Caín, pero su hermano Caín, siendo el mayor, había planeado algo que no debía de haber planeado. ¿Qué tenemos planeado? ¿Tienes algún plan bueno con la familia? ¿O tienes el plan de quitarle la herencia a sus hermanos? ¿Tienes un buen plan con sus padres? ¿O estás deseando que se mueran para quedarte con la herencia porque él hizo firmar la escritura a nombre suyo? ¿Tienes buenos planes? A los amigos que están a la distancia ya viéndonos en las redes sociales, ¿qué planes tienes con su familia? ¿Tenemos buenos planes? Irónicamente, hay gente que vive en la casa y tiene malos planes con la misma casa. ¿Sabe qué dicen? Estoy esperando que mis papás se vayan y verán cómo soy. Estoy esperando que se vayan, ellos se van a ir. Aguántese unos días más y verán cómo se va a aportar esto. Malos planes. Resulta que Caín le dijo a Abel, vamos al campo. Abel inocentemente se fue. ¿Sabe por qué dijo Caín, vamos al campo? Porque Caín quería hacerlo secretamente. Ignorando, porque la persona cuando se lleva de motivos pierde toda comunicación con el cielo. El cielo se le cierra. El cielo se vuelve de bronce, el cielo se vuelve de piedra. El cielo no tiene respuesta a no ser que venga con palabra de juicio. Y se fue Caín, alejándolo de papá, alejándolo de mamá, alejándolo de sus hermanos, porque déjeme decirle, no eran los únicos dos hermanos, había mucha más familia, habían más hermanos y hermanas. Lo que pasa es que Caín y Abel fueron tomados para las líneas genealógicas por las que vendría la humanidad. Pero había muchos más hermanos y muchas más hermanas en el seno de Adán y Eva. Que la Biblia no lo registra, tan bíblicos ahora esperando que les dé los nombres de las hermanas y los hermanos. La Biblia no nos entretiene en esos puntos secundarios, nos enfatiza lo primario. Salieron al campo y dice la Biblia que tan pronto estaban solos, se abalanzó contra su hermano y lo mató. Alguien podrá decir, y algún burlador podrá decir, algún incrédulo, algún ateo, algún burlón de aquellos de la Biblia podrá decir, y si Dios amaba tanto a Abel, ¿por qué no lo defendió de Caín? Sencillamente, Dios espera que la imagen que Él nos estableció y nos regaló a nosotros los humanos, al menos opere por la ley moral, al menos trabaje por la ley moral, al menos el corazón nos mueva a amar lo que es de nuestra sangre. Pero tristemente hay corazones tan podridos que no aman ni a su propia sangre. Y si no aman a su propia sangre, menos aman a la familia del Espíritu, como dice Gálatas. Entonces, si usted no aprende a amar a su propia sangre, menos amará a la familia del Espíritu. Y la familia del Espíritu hemos sido llamados a amarla en primer lugar que la familia de sangre.
Por eso dice Gálatas, así tengamos la oportunidad, hagamos bien, y primeramente a los de la familia de la fe. Quiere decir que la familia de la fe es la familia del Espíritu, prima sobre la familia de la sangre, que es nuestra, la que lleva nuestro apellido. Resulta y pasa que tan pronto Caín mata a su hermano, el cielo se pronuncia. Y Dios le dice esa pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? Vea cómo es Dios de bueno, hermano. Sabiendo lo que había en el corazón y sabiendo lo que Caín había hecho y sabiendo las intenciones que lleva ese corazón perverso, todavía Dios se hace como el que no sabe. Yo le llamo esto, le dio el principio de la duda. Le concedió el principio de la duda. Porque Dios es el mejor jurista que hay. Cuando una persona es condenada, no es porque no se le haya respetado el debido proceso. No es porque no se le haya tenido en cuenta todo. Al contrario, es porque han sobrado pruebas. Y Dios le dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Caín respondió groseramente, como era su fea costumbre. Porque como estaba lleno de motivos y no podía matar a Dios o no podía pelear con Dios, tampoco iba a levantar la mano contra papá ni mamá, entonces iba a levantar la mano contra el más débil. Porque cuando la persona se llena de motivos, siempre el más débil es el que lleva la carga. Y Dios le dice: ¿dónde está Abel tu hermano? Y Dios le contesta: ¿acaso es que yo soy guardia de mi hermano? Qué grosero. Y aunque Dios no le respondió, porque Dios no le responde a lo grosero, yo le voy a responder a Caín: Caín, sí tienes que guardarle la espalda a tu hermano. Y yo te digo a ti, iglesia, usted tiene el trabajo, tú tienes el trabajo de guardarle la espalda a tu hermano. Escúcheme, míreme, por favor, para que no tengan excusa en el día de la eternidad. O cuando haya alguna balacera, mate a su hermano y diga que fue accidental. No, fue premeditadamente. Tienes que guardarle la espalda a su hermano. Así le caiga, como hay un video por ahí circulando en las redes sociales, un niño diciéndole al papá: es que me tiene hasta aquí. Así su hermano lo tenga hasta aquí, tienes la obligación de guardarle la espalda. Dentro de ese término, guardarle la espalda, está en que usted lo va a corregir con amor, está en que usted lo va a ayudar con amor, está en que usted lo va a fortalecer con amor, está en que usted lo va a exhortar con amor. Eso es guardarle la espalda, no es alcahuetearle, es guardarle la espalda. Pero hoy dice la iglesia: por la verdad murió Cristo, y ventilamos los pecados de los hermanos y humillamos a los hermanos cuando han caído. ¿Quién eres tú? ¿Está exento de una caída, de un porrazo? ¿O lo vacunaron contra alguna caída? Lo vacunaron fue contra ese maldito virus. Pero a nadie vacuna contra una caída espiritual. Así que lo que tenemos que hacer es hacer un bloque de defensa para atacar al enemigo común y defendernos unos a otros del enemigo común, y no defendernos de nuestros hermanos. Porque lamentablemente hay iglesias que están defendiéndose de sus propios hermanos y no del diablo. Y el enemigo en común es Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Amada iglesia, Dios le dijo a Caín: la voz de la sangre de tu hermano está clamando desde la tierra. ¿Cuántos soldados nuestros, amigos nuestros, han caído porque nosotros mismos los hemos matado? Les hemos disparado de una forma consciente, voluntaria, no involuntaria. Porque hay otro tema, y es lo involuntario. A veces el cuerpo tiene movimientos involuntarios, ¿no? Usted está durmiendo y grita. Usted está durmiendo y pega esos saltos. Cuando hay movimientos involuntarios, por ejemplo, hay gente que tiene un vaso en la mano y hay un movimiento involuntario, lo rompe. Nadie lo condena, antes se compadecen de ese movimiento involuntario. Pero vaya, lave la loza y rompa un plato voluntariamente, lo tiene que pagar 3 veces.
Hay cosas en la vida que se hacen involuntarias. Allá en el libro de Números hablaba de unas 6 ciudades de refugio. Unas ciudades de refugio. Y esas ciudades de refugio era para que el que causara un accidente y llevara la muerte a la víctima de una forma involuntaria, no voluntaria. Pero el involuntario, el que estuviera de pronto rompiendo, quebrando un árbol o con una hacha, con una herramienta, y se soltara la herramienta y acabara la vida del compañero de trabajo al otro lado, lo matara involuntariamente, inconscientemente, sin ser premeditado, podía correr rápido hacia la ciudad del refugio. Y estar allá dentro de un proceso, se le oía, se le escuchaba y podía salvar su vida. Pero si fuera voluntariamente, tenía que enfrentar un juicio. Y era condenado a pagar ojo por ojo y diente por diente. Caín, el asesinato que cometió contra su hermano no fue involuntario, fue voluntariamente. Óigame bien, iglesia amada. Y hay muchísimas cosas que en nuestro corazón surgen de una forma voluntaria. Por eso la palabra de Dios es muy clara en decir, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Manda al que recibió la ofensa, ve y repréndele, tú y él solo. Si el hermano le oyere, has ganado a tu hermano. Lamentablemente, hoy la iglesia, en la gran mayoría de congregaciones, muy pocos creyentes ponen en práctica este principio. Cuando un hermano peca contra alguien, en vez de hablarle a solas y en vez de corregir ese asunto a solas, lo sabe toda la congregación y toda la congregación se contamina. Y no estamos poniendo en práctica el procedimiento bíblico, lo que se llama en ley el debido proceso. No estamos respetando la palabra de Dios, sino que imponemos la nuestra. Y eso lo hacemos porque nuestro ego está muy crecido y nuestra naturaleza humana, nuestros errores humanos predominan la ley del espíritu que hay en nosotros, y entonces impera nuestra sangre y no el espíritu, y impera nuestra carne y no el espíritu. Y por eso ocurren tantas bajas en el plano espiritual, hablándolo. Y por eso ocurren tantas muertes en el plano espiritual. En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 20, versículo 10, la palabra del Señor nos habla del profeta Jeremías. A él se le llama como el profeta llorón. Pero hermano, ¿quién no lloraba? ¿Quién no lloraría con un pueblo tan rudo, tan duro, tan grosero, tan burlón contra el profeta? Óigame, ¿quién no lloraría? ¿Quién no viviría tan amargamente como vivió Jeremías con un pueblo tan duro? Jeremías, el pueblo que más duro le dio a Jeremías, el pueblo que más lo hizo sufrir a Jeremías, no fueron los filisteos, no fueron los amorreos, no fueron los cananeos. ¿Sabe cuál pueblo fue el que lo hizo llorar, lo hizo sufrir y lo hizo quedarse solo, sin mujer ni hijos hasta el día de su muerte? El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, porque ese pueblo no lo dejó ser feliz a Jeremías. Y en el capítulo 20, versículo 10, a mí me mueve este versículo. Mire lo que dice Jeremías. Capítulo 20, versículo 10. Dice, porque oí la murmuración de muchos. Yo le digo una cosa, nunca murmure de un hermano. Si tienes algo que decir de él, llámelo, como dice la Biblia, en un cuartito, enciérrate y diga, hermano, yo he oído esto y esto de ti. Yo quiero ayudarte para que su testimonio no se caiga, pero deje de estar multiplicando las murmuraciones. ¿Aló? ¿Aló? ¿Mala comunicación?
Entremos a otra frecuencia. Deje de estar multiplicando las murmuraciones. Porque las murmuraciones destruyen al hombre más valiente. Las murmuraciones destruyen a la mujer más consagrada. Las murmuraciones es fuego amigo. Versículo 10. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. ¿Qué decían en esas murmuraciones? Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban. ¿Si yo qué? ¿Si yo qué? Si estos son los amigos que estaban esperando a qué hora Jeremías se caía, ¿cómo serían los enemigos? Si un hermano en la iglesia está esperando que usted se caiga, ¿cómo será el diablo? Y yo creo que si un hermanito ora para que usted se caiga y espera que usted se caiga, es el diablo que está encubierto ahí. Si la Biblia dice, si su hermano se cae, ¿qué hay que hacerle? ¿Qué hay que hacer? Levantarlo, sanarlo, ayudarlo. Pero hoy hay gente que antes oran. Uy, Señor, uy, Dios mío, que ojalá en estas tormentas caiga un rayo y le parte una patita. Así me toca llevarlo alzado, pero con una patita partida. ¿Quién es ese? ¿Cuántos padres oran para que a sus hijos les partan una patita? Uy, señora, con una patita partida ya no brinca tanto, hermano, él brinca hasta sin patas. Esas oraciones hay que cambiarlas de nuestro programa. Esas oraciones hay que botarlas a la basura. ¿Sabe por qué hay esas oraciones en nuestras bocas? Porque aunque decimos que somos hermanos y somos hermanos en la fe, tenemos un corazón de enemigo. Y no es lo que yo diga, es lo que yo haga. Escúcheme, no es lo que yo diga, es lo que yo haga. Porque el fruto está en las acciones, en las obras, no en las palabras. Por palabras ya cambiaríamos al mundo. Y dice Jeremías que los amigos decían, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si yo claudicaría. Y ellos decían, los amigos de Jeremías, quizás se engañará. Decían, prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero ¿qué mal les había hecho Jeremías? Yo pregunto, alguien, dígame un mal que Jeremías le haya hecho al pueblo. Dígame en un daño, un daño. ¿Usted ha encontrado daños, hermano Iván, que Jeremías le ha hecho al pueblo? ¿Usted, hermana, ha encontrado un daño que Jeremías le ha hecho al pueblo? Hermana Olga, ¿ha encontrado un daño que Jeremías le ha hecho al pueblo? Hermano John, ¿ha encontrado un daño? ¿Y tomaremos venganza? A ver el lenguaje de esos malvados. ¿Tomaremos venganza? Pero cuando uno toma venganza es porque ha recibido un daño irreparable. Y el término es tomaremos venganza. ¿Pero qué mal les hizo Jeremías? El único daño que Jeremías le hacía era predicarles la palabra. Es como cuando un creyente se goza cuando un pastor cae. ¿Qué mal le ha hecho el pastor? ¿Le robó la mujer? ¿Le robó la casa? ¿Le robó el carro? Entonces, ¿por qué hay creyentes que se alegran cuando un pastor cae? ¿Por qué hay creyentes que se alegran cuando un hermano cae? Porque hay creyentes que sienten ese refresquito, como dicen, no me alegro, pero siento un fresco. ¿Cuál fresco? Diga, candela siento. Cuando alguien cae, qué diferente fue David, ¿no? El hombre conforme al corazón de Dios. Cuando Saúl se suicida y Jonathan muere, ¿sabe qué dijo David? ¿Cómo han caído los valientes? Para David, Saúl seguía siendo un valiente. ¿Y sabe qué dijo David?
Oh, cayeron como si nunca hubieran sido ungidos. En otras palabras, cayeron como cualquiera cuando ellos fueron ungidos. Su espada y hace unos poemas, recita unos poemas tan lindos hacia el enemigo que era Saúl. Hizo duelo. Puso a todas las mujeres a vestir de luto. Hizo duelo en el pueblo. Declaró días cívicos en dolor. Y lloró David diciendo: oh, hermano mío, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres, amigo Jonatán. De ahí que muchos sinvergüenzas hoy se atreven a decir que David era del grupo del arco iris. Sinvergüenzas, pervertidores de la palabra, groseros de la palabra, malpensados, podridos. Y los otros términos me los reservo. Porque cuando uno ama a su amigo, uno lo ama más que su propia vida. Por eso cuando usted ame la iglesia, aprenda a amar la iglesia, usted no permitirá que hablen mal de la iglesia. Cuando aprendas a amar a su hermano, cuando aprendas a amar a su hermana, cuando aprendas a amar la congregación, a usted le dolerá, no se alegrará, le dolerá, porque es el mismo bando, es el mismo pueblo, es la misma familia. Y aquí vemos a Jeremías diciendo de sus amigos, mas el verso 11 dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Amada iglesia, algún día usted va a descubrir que los enemigos suyos no eran los de afuera. Los enemigos suyos usted los alimentaba en la mesa. Algún día vas a descubrir y le vas a hallar razón a este mensaje, que los que te querían ver en la pobreza más grande no estaban allá en el otro país, estaban durmiendo bajo tu techo. Dijo Jesucristo: el que comía de mi mesa, el que comía de mi plato, el que mojaba el pan en mi vaso, levantó contra mí su calcañar. ¿Y sabe qué es el calcañar? Esto. Levantó un puntapié y me lo puso en la cara. Mire lo que dice el salmista David, hablando de esta traición que sufrió también de un amigo. Salmo 55. Versículo 12 al 14. Salmo 55, verso 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Cuando los ataques vienen de un enemigo, eso es lo que uno espera, ataques. ¿Cierto? Yo me cuido de un ladrón cuando veo que saca un cuchillo y viene así. Yo me cuido. Una de dos: o corro o pido auxilio. Pero cuando yo vengo, viene alguien que me viene tirando besos desde lejos y abrazarme, yo no me cuido. Amén. Pero miren lo que dice el Salmo 55, verso 12. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Verso 12. Ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Verso 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo amigo, íntimo mío, mi guía, mi familiar. Aleluya. Verso 15, 14. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Ay, qué dolor para David en este pasaje. Está hablando de un íntimo amigo suyo, y sabe que cuando hay intimidad en una amistad no hay secretos, todo se revela. Pero cuando ese amigo se voltea y se vuelve enemigo, todo lo que usted le confió lo ventila, lo saca, porque es una forma de tomar venganza.
cuídate, cuídate. No le reveles todo lo que hay en tu corazón a nadie. Reserva una partecita. Reserva una habitación chiquitita que solo la conozca Dios. ¿Cómo? Perdóneme con el respeto. Un profeta dice, aún de la que duerme a tu lado. ¿Por qué mira a la mujer? Dice así, yo no voy a dar explicación de ese texto, pero dice así, aún de la que duerme a tu lado, cuídate. Yo no voy a explicar hoy ese texto, pero así dice el profeta. Y dice David, dice, dulcemente comunicábamos los secretos y andábamos en amistad. ¿En dónde? En la casa de Dios. ¿Sabe de quién está hablando David en este pasaje? De un hombre llamado Ahitofel. Y yo hace un tiempo le di una enseñanza sobre Ahitofel. ¿Recuerda? Ahitofel, David nunca le hizo ningún daño. ¿Sabe cuál fue el daño que Ahitofel encontró? El motivo que Ahitofel encontró para aborrecer y traicionar a David. Porque Ahitofel era el abuelo de la hermana Betsabé, la cual David la hizo su esposa, quitándosela a Urías Geteo. Y Betsabé siendo la nieta de Ahitofel, entonces Ahitofel se llenó de motivos contra David. Ni el papá de Betsabé cogió odio contra David, sino el abuelo. Y qué terrible familia, ¿no? Yo le digo una cosa, abro paréntesis, con todo respeto, yo los amo mucho a ustedes y me hacen llorar cuando ustedes no vienen a culto. Cuando yo no los veo a culto. Yo no sé si ustedes lloran cuando yo no vengo, pero yo sí lloro cuando ustedes no vienen. Pero le voy a decir una cosa, hay familias que si un muchacho se enamora de una muchacha, la muchacha tiene que agradarles a toda la familia. Y la familia parece un foco de avispas, son centenares y centenares. Y si no pasa la prueba de todo ese foco de avispas, no le aceptan. ¿Usted se puede imaginar lo difícil que es caer en una familia de esas? Si bien es cierto, las personas más cercanas al muchacho o a la muchacha son los papás. Los papás son los únicos que, según la Biblia, me da mi autorización de que ellos son los que pueden ordenar, guiar, conducir y aconsejar, sea el muchacho o sea la muchacha. Pero que se van a meter los primos, que se van a meter los tíos, que se van a meter los cuñados. ¡Al carajo con esa gente! Llegan a los 80 años y no se casan. Porque si le agradó a 3, a 4 no le agradó. Resulta y pasa que Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Y por el pecado que David cometió, Ahitofel se llenó de odio. Y recuerde que la palabra Ahitofel era... La palabra de Ahitofel era como si hablara a Dios. Y hay gente que tiene una palabra muy certera, pero tiene un corazón muy malo. Y Ahitofel se llenó de motivos. Quizás él argumentaría, el rey pecó, el pecado fue contra Dios, no fue contra Ahitofel. Y usted tiene que distinguir cuando el pecado es contra Dios, deje que Dios y el pecador se arrepienta ante Dios. Pero hay quienes creen que porque la persona pecó contra Dios tiene que pedirle perdón a todo el mundo porque pecó contra ellos. No, señor, el pecador si pecó contra usted, que le pida perdón a usted, pero si pecó contra Dios es contra Dios y punto. Porque hay gente que cree que porque David pecó contra Dios tenía que pedirle perdón a Ahitofel. Olvídese. David le pidió perdón a Dios y Dios lo perdonó, recibió su reprimenda, recibió su castigo, pero Ahitofel se llenó de motivos por el pecado de David con Dios. Y eso lo llevó a Ahitofel a ahorcarse. Y este Ahitofel era íntimo amigo de David. Y por eso David dice,
y en la casa de Dios comunicábamos dulcemente. Tengamos cuidado. A veces uno coge unas roscas. A veces en la vida cristiana hay unas rosquitas. Que si va la rosca, voy yo. Si no va la rosca, no voy yo. Y si va fulano, voy yo. Y si no va fulano, no voy yo. No, hermano. A mí la vida me ha enseñado a comer solo, a dormir solo, a trabajar solo, a sonreír solo. Me miro en el espejo y no estoy borracho ni loco. Digo, qué elegante estás. Yo mismo me piropeo. Aunque esté feo, yo me doy ánimo. Espera que otro me diga. ¿Cuándo? Si lo que yo escucho son palabras sin vergüenza, me calumnian, me tratan de todo, me tratan de lo más bajo. Ya me hubiera muerto si yo le pongo cuidado a esas palabras. Yo lo que espero es la palabra de confirmación de mi papá Dios. Aleluya. Quizás voy a terminar hoy. Mire lo que dice Salmos 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esas mismas palabras las pronunció Cristo. Esto es unas palabras mesiánicas, refiriéndose a la vida de Cristo. Ahora, hay cosas involuntarias, hay errores involuntarios. Estamos viendo los errores voluntarios, pero hay errores involuntarios. Como el ejemplo que les puse. Si yo tengo mi cuerpo, mi carne se mueve involuntariamente, yo puedo tumbar algo involuntariamente. No me voy a sentir tan culpable ni la gente me va a ver como culpable. Pero si lo hago voluntariamente, me muevo en este púlpito y lo estremezco así, lo destrozo, eso es voluntario. Pero si Dios me guarde, pero si me da un desmayo y me caigo, es involuntario. Hay cosas involuntarias en la vida espiritual que hay que saberlas distinguir. Y usted como hombre y mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo sabe y debe saber cuándo es voluntariamente que lo atacan y cuándo es involuntariamente que lo atacan. Porque hay gente que sale enojada de un culto porque el pastor no la saludó y la dejó con la mano levantada, la mano estirada. El pastor no la vio. Eso es involuntario. Entonces usted tiene que saber distinguir, tener capacidad de distinguir cuando es voluntario o cuando es involuntario. Pero miremos algo involuntario rápidamente. La palabra de Dios nos dice, Mateo 5:21. Miren lo que dice en San Mateo 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Ahora le pregunto, ¿cuántos en algún momento se han enojado contra su hermano? Bueno, aceptaron. Segundo, ¿cuántos en algún momento le han dicho a su hermano necio? Bajaron los amenes, ¿no? Porque saben a dónde los llevo. ¿Cuántos en algún momento le han dicho a su hermano fatuo? Uno solito. ¿Se da cuenta cómo menguaron? Aquí hay un proceder que esto no es para los antiguos, sino para nosotros. Aquí hay un procedimiento. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Usted se enojó contra su hermano, ya entró a una etapa de juicio. Le dijo necio, está expuesto al concilio. Ahora un enojo, los enojos
me atrevería yo a decir que surgen de una forma involuntaria. Usted llega estresado del trabajo a la casa, llega cansado, con hambre, en Metrolínea lo robaron, casi le limpian el estómago robándolo. Llegó a la casa, no encontró a la señora porque le tocó hacer una diligencia y salió rápido y regresó rápido y la encontró la casa, los gaticos haciendo fiesta con los ratones. Nadie hace piñata con esa llegada, ¿no? Nadie hace piñata. Nadie pone la canción de Manuel Bonilla. Alzala más arriba que todos vean. Nadie hace fiesta. Hay un enojo natural. Hay un enojo involuntario. Usted llegó con el fin de ver a su señora, ver a sus hijos, ver arreglado, ver comidita, ver toda atención, y lo que vio fue lo contrario. Ahí es donde debe saber manejar el enojo. Para que el enojo no lo vaya a expresar o lo vaya a impulsar a expresar palabras que lo vayan a meter en un problema de juicio. ¿Aló, aló? Pero la mayoría de nosotros nos enojamos y lo que viene después del enojo son palabras. ¿Cierto? Llega el esposo y usted no sirve para nada. Lleva 40 años sirviéndole y ahora descubrió que no sirve para nada. ¿Cómo así? Lleva 40 años en el hogar y ahora dice que no sirve para nada. Entonces ahí hay que tener cuidado. Por eso San Pablo dice, enojaos, pero no pequéis. Airaos, perdón, pero no pequéis. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí ve que el término diablo no entra tan pronto se enoja, sino cuando se le da lugar? La palabra diablo no está en el momento del enojo, sino cuando se le da lugar después del enojo. ¿Entendieron? Por eso dice enojaos, airaos, pero no pequéis, no le des lugar. El diablo está como en un cuarto lugar, no le des lugar, enójese. Si está muy enojado, mete la cabeza en la pila y diga las vocales A, I, O, U. Y verá qué le pasa. Y si le da lugar al enojo, antes de las 6 de la tarde, antes de que el sol se oculte, arregle las cosas. Eso es involuntario, una reacción automática. Y si no, mire lo que sigue diciendo la palabra. Cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, lo que decíamos al principio, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Aquí la ofrenda está intermedio del enojo y presentarnos en el altar. Y el verso 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario. En otras palabras, este asunto hay que cortarlo ya. No espere que este asunto te lleve al tribunal, porque después de que entres al tribunal, al juzgado, no podrás salir. El versículo 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Y de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ya quiero terminar. ¿Qué hay que hacer? Tener conocimiento, primero, de lo que es un fuego amigo. Segundo, mirar las causas por las que se ha efectuado el fuego amigo. Si hay errores en nosotros, vamos a mejorarlos. Tercero, que no vayan a haber fallas voluntarias, porque es más difícil las voluntarias que las involuntarias. Cuarto, 1 Tesalonicenses 5:15 dice, mirad que nadie pague mal por mal. Tenemos que mirar que nadie le pague al otro mal por el mal que le dio. Y tenemos que cuidarnos todos. Y cuando vayamos a atacar, no ataquemos al hermano, ataquemos al enemigo de nuestros hermanos. ¿Aló? No ataquemos al hermano, no ataquemos la iglesia, ataquemos al enemigo de la iglesia. ¿Usted sabe quién es el enemigo de la iglesia? ¿Y por qué no le da duro a él? ¿Y por qué le da duro al hermano?
Entonces, amada iglesia, es como cuando uno de pastor ve a la iglesia que viene un grupo pequeño, uno le da palos a los que vienen y no a los que no vienen. No, a los que vienen hay que fortalecerlos. ¿Para qué atacamos a los que vienen? Hay que esperar que vengan los que no vienen y verá. Amada iglesia, Dios te bendiga. Recuerde el fuego amigo. No nos ataquemos unos a otros. Amémonos unos a otros. Y Dios cumplirá su propósito en nosotros. Colócate de pie, por favor.